tenemos a Carlos De Angelis, es sociólogo y analista político. Carlos, qué placer tenerte. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, tu mirada global de todo esto, de lo que ha pasado con este pedido de censura y por supuesto la cuestión de fondo, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta cuestión? Siempre uno trata o por lo menos yo trato de mirar la película más extensa, ¿no? Ya van a ser casi 6 meses, podríamos poner un poquito menos, 4, que el gobierno perdió el control de la agenda. ¿Qué quiere decir? Hay que recordar, el año pasado Milei era el Mesías, era el dueño de todo, parecía que tenía un 60% de popularidad. Y cuando empieza Libra, empiezan a haber problemas, errores, ¿no? Errores de comunicación, errores, cosas complejas, ¿no? Quiere hacer esta entrevista con Jonathan Viale para justificar, hay que recordar, está en YouTube, incluso está la versión no censurada. Queda todo queda muy mal parado el presidente en esa entrevista. Sí, Y cuando a entra partir de Caputo ahí y lo frena. se mete Caputo, lo frena, le dice, no, esa pregunta no, porque iba a ser Cuño Libarona el abogado de Milei, y no, y decidieron ahí que no podía ser, porque era ministro, y el abogado era español, digamos, que estaba en la agencia de discapacidad. Uno cuando empieza a mirar esta trama, empieza a saber que Españolo era abogado personal de Milei y lo manda a la agencia de discapacidad. ¿Qué puede entender este señor de discapacidad? Y así funciona el gobierno, ¿no? Funciona con una cantidad de gente que no sabemos de dónde viene, que no tiene ninguna experiencia en ningún tema y se dedica a cuestiones sensibles, por decirlo en forma rápida. Y a partir de ahí uno empieza a ver problemas en todas partes. Uno empieza a ver el Congreso, donde aparece una especie de acuerdo que había que legislar en ciertas cuestiones, 2 o 3 nada más, de jubilados, el aumento de los jubilados, darle presupuesto a la universidad, y después aparece el tema de Bahía Blanca y más tarde el tema de discapacidad. Y vemos que el presidente en este tramo, en estos meses, se empieza a pelear con todos los gobernadores. Para que te corto ahí también en el medio, lo de las valijas esas raras también, ¿no? Claro, hay 2 millones de pequeñas cosas, ¿no? Y hace política a los manotazos. La política la empieza a hacer Lule Menem y Martín Menem. Empiezan a armar candidaturas enfrente a todos los gobernadores, con los cuales tenía ciertos acuerdos. Se le ponen enfrente los gobernadores, obviamente, y ahí empieza, por ejemplo, el rechazo al veto de discapacidad, que pasó bastante desapercibido, pero para rechazar un veto, la Constitución, como sabemos, es muy presidencialista, que tardan 2/3 partes de ambas cámaras para rechazar un veto, y sale este rechazo. No sale de jubilados, que lo veta también. Y aparecen un montón de cuestiones, y de pronto aparecen estos audios de Pauniolo acusando directamente, no fueron los bolsos de López, directamente dando cifras, dando elementos que me hizo recordar, porque tiene una cosa gráfica, ¿no? Mentalmente, que lo escuchó, creo que todos lo escuchamos, decir, esto es así, 3%, ¿no? Se lleva el 8%, fue muy gráfico en un país donde está tiene bastante gimnasia en estas cuestiones de corrupción. Entonces, creo que fue un misil en el medio del barco libertario, ¿no? Y no puede encontrar respuestas, no saben qué hacer, no saben si decir si es verdad, si no es verdad, y uno empieza a ver problemas en todos lados, ¿no? Ahora aparecen, obviamente que está esta cuestión que lo hemos visto en reiteradas ocasiones, quién maneja la CIDE, si hay facciones adentro de la CIDE.
pero se empieza a enturbiar todo y aparecen estos audios de Karina Milei, y termina prohibiéndolo con este juez que tiene está un poco flojo de papeles. Es decir, ¿qué muestra el gobierno? Muestra el nivel de desesperación, improvisación, y se deteriora rápidamente, ¿no? Y esto en un marco donde hay problemas en el ámbito económico, que esto es lo que oculta un poco esta cuestión, ¿no? Hay mucha presión sobre el dólar. Ayer llegó a 1.400 y pico. Están haciendo todo lo posible para poner paños fríos en esta economía dolarizada con fiebre, y ya hay como un consenso en los mercados financieros que el día después de las elecciones devalúa. Es decir, peor escenario no podría encontrar, ¿no? Carlos de Angelis, ¿cómo te va? Un placer. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba y esta suerte de pequeño raconto que estabas haciendo, coincido yo que tal vez aquel reportaje con Johnny Viale pudo haber sido de inicio de algunos pequeños inconvenientes institucionales, por llamarlos rápidamente así. Pero este raconto me permite preguntar, inclusive creo que tal vez esta pregunta es al sociólogo, algo que nos hemos preguntado con Gustavo en todo este tiempo. A medida que el tiempo pasa, el gobierno cualquier gobierno, ahora estamos hablando de el gobierno se empieza a parecer cada vez más a aquello que vino a combatir. Está haciendo kirchnerismo este gobierno. Es muy extraño lo que está ocurriendo con este gobierno, porque en definitiva aquello por lo que entre otras cosas se lo votó, parece que también es su punto débil. Estamos en problemas, ¿no? Claro, pero fíjate que el kirchnerismo tenía unos modos que sabemos que eran sí, kirchnerismo de traje y corbata, pero repartían, ¿no? Sí. Se armaba todo un esquema de reparto. Vamos a convenir que era un dinero que el Estado no tenía, ¿no? Porque si uno reparte con déficit fiscal, esto en algún momento se paga. Este consenso lo logra aplicar Milei, es decir, no podemos repartir lo que no tenemos, ¿no? Esto el argentino lo entiende, y esto está como está instalado. Yo creo que el próximo gobierno, cuando sabemos cuándo va a ser, el próximo gobierno no sea Milei, va a partir de estabilidad. La estabilidad empieza a ser un valor importante, ¿no? Yo me acuerdo en los años del kirchnerismo no se podía hablar de inflación, era prácticamente como los audios de Karina, ¿no? Era la palabra que no se podía decir. Pero es un gobierno que ha lastimado mucho a las clases medias. Uno puede pensar todo lo que pasa, pero en las clases medias, la clase media tuvo una inflación mucho mayor que la que uno ve en el INDEC, porque la prepaga no está en el índice de precios al consumidor. El colegio privado no está ahí. Las expensas, hay un gasto del hogar que es mínimo, el alquiler no está. Vos fijate que se libera el alquiler, y los que alquilan, bueno, tienen que hacer malabares. Entonces la clase media tiene muchos problemas, y este gobierno hoy lo que está haciéndose es acurrucándose en su núcleo duro. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? ¿Cuál es ese núcleo duro? Yo lo estimo en un 30%, un 35%. Con lo cual se achica. Pensar el año pasado ya no, bueno, no arrasa, saca más del 50% en todo. Bueno, donde se hacen malas estrategias, sale cuarto con el 8, como pasó el domingo en Corrientes. Donde hace buenas estrategias, cuando se adhieren al cero en Chaco, festejan todos, saca más del 50%. Está haciendo todas las peores elecciones. Eso es, hace modales kirchneristas sin reparto, ¿no? Entonces el deterioro va a ser muy rápido, porque las clases medias, vos mirás las encuestas en Capital, te dan unas cosas graciosas, ¿no? Primero cae mucho la Alianza Libertarios PRO. Yo creo que si hoy hubiera que hacer alianzas, el PRO no arregla. En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Y sube López Murphy y
Miriam Bregman. Venían a combatir a los comunistas y le están dando aire a los comunistas. Es una cosa de locos, ¿no? Entonces, me parece que no va a poder mirar a los empresarios y decir, vinimos a pararle los choreos. No, me parece que empieza a tener problemas. Cuando pasan estas situaciones de corrupción medianamente explícita, a ver, no hay pruebas, ni siquiera el gobierno lo llevó a la justicia, pero todos los argentinos creen que Karina muerde, ¿no? Sea verdad o no. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pero eso Carlos, bueno, perdóname que te corte ahí. Eso evidentemente muestra una estrategia del que impulsó esta movida, que está claro. Sí, pero no pensó que el gobierno iba a tener un camino una respuesta tan errática. Por supuesto, porque digo, el que supuestamente tiene los audios todavía no lo presentó, no los escuchamos, no sabemos dónde están, no sabemos cómo se grabaron, no sabemos nada. O sea, digo, está muy buena la estrategia. O sea, a día de las elecciones tiraron este bombazo que ha impactado, como vos bien decís, en la línea de flotación del gobierno, pero también convengamos que bastante poco serio, ¿no? Porque digo, yo hacía la comparación con el trabajo que hizo Diego Cabot en su momento, un año entero de trabajo, y cuando termina lo presenta en la justicia y después lo publica. Acá no sabemos de qué se trata. Sí, a ver, esta cuestión de Españolo es algo que no lo han llamado a declarar todavía a Españolo. Cualquier fiscal tendría que, porque se hicieron los allanamientos muy rápido. Mucha gente dice, ahora son rápidos. Bueno, toda la vida pedimos que sean rápidos, una que son rápidos, queremos que sean lentos. Pero más allá de esto, yo no lo vi a Españolo yendo a la justicia a corroborar su versión. El fiscal no lo llamó. Esto es raro, ¿no? Porque sí, no viste eso, pero tampoco escuchaste los audios. Tampoco los audios los escuchaste, o sea, no sabemos de... Los audios los escuchamos, lo que salieron en los medios, ¿no? Lo que salieron, pero dice que hay 60 más. Hay 60 más y hay horas de Karina Milei, vaya a saber qué, hablando. Entonces, se enfrenta un domingo electoral, que es la de la provincia de Buenos Aires, en las peores condiciones, ¿no? Porque... Lógico. Sí. Yo terminaba lo que estaba diciendo antes y lo completo rápido. Cuando pasan estas situaciones, los gobiernos se abrazan a su núcleo duro. El voto flotante es a gente que no sabe muy bien a quién votar, que no lo convence ninguno, que ahora dice, bueno, vamos a probar con Milei. Se pone, no sabe, no contesta, se vuelve indeciso. Y no tiene voto nuevo. Y voto nuevo, fíjate el kirchnerismo hoy. ¿Quién vota al kirchnerismo? Son gente de más de 45 años. No tiene más voto joven. Entonces, ahí es donde va a sufrir el voto de libertarios, y hoy están, si llegan al 35%, van a decir, estuvimos bien. Cuando la expectativa en octubre era estar en el 40, ¿no? Entonces, esto además, esto día a día empeora, ¿no? La prohibición del juez, este juez que tiene flojo de papeles, que todo el mundo... A ver, la prensa amiga lo está matando, ¿no? Le fueron a buscar el currículum del juez y encontraron rápidamente... Vos fijate que la censura, todo este lodo... Nunca, jamás. Ni aceptable. Todo este lodo termina la justicia también embarrada, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que un juez tenga 8 denuncias por acoso y siga siendo juez, ¿no? Yo soy docente y tengo una mínima sospecha, a mí me corren del cargo instantáneamente. Entonces no funciona para... Vemos que la institucionalidad, vos hacías referencia a la institucionalidad, es muy endeble, y Milei no solo vino a ser el topo que va a demoler al Estado, es el topo que vino a demoler la institucionalidad, la pobre institucionalidad que tiene la Argentina, ¿no? Carlos, obviamente coincidimos en muchísimos de los planteos que vos hacés, tu mirada, evidentemente, una situación complejísima. Te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho esta charla. Bueno, un abrazo y siempre seguimos charlando cuando quieran.
Carlos de Chau, Ángeles, chau. sociólogo y analista político.